Bien, entonces iniciamos nuestra jornada de didáctica de la matemática en el contexto de la discapacidad intelectual y el desarrollo, el taller. Bueno, contarles también antes de pasar a lo conceptual de que esto parte como una iniciativa a partir del curso de didáctica de la matemática en el contexto de la discapacidad intelectual, DIGMAT. Parte un poco del curso que yo también estoy desarrollando y que ya el año pasado hicimos 2 veces y que tiene una duración de dos meses también. 2 veces se realizó y 2 meses dura. Que tiene la posibilidad de dar, en este caso, conocimientos a las docentes de apoyo que trabajan con niños con discapacidad para poder articular el proceso de matemáticas. ¿Cuál es el problema que existe? El problema que existe es que el problema que existe es el siguiente, que tenemos diferentes principios, teorías, materiales, pruebas para evaluar las matemáticas en estudiantes con discapacidad intelectual, pero no hay una articulación de esto. Es decir, no hay, por ejemplo, una articulación de todas esas cosas en un modelo que permita a la docente guiar el proceso. Y es por eso que tenemos comúnmente en el área de las matemáticas problemas en los estudiantes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay estudiantes que solo alcanzan a desarrollar la adición y la sustracción, pero no avanzan hacia la multiplicación y la división. Hay estudiantes que consiguen la aritmética, las 4 operaciones, pero no van a avanzar a la resolución de problemas. O hay estudiantes que dominan la numeración hasta determinado número, hasta el 10, hasta el 20, pero no son capaces de trabajar a nivel de centena, solamente a nivel de unidad y decena. Estos problemas derivan de una mala articulación, de una pobre articulación de todas las cosas que tiene que tener el docente de apoyo para trabajar en las matemáticas. Y ustedes se van a dar cuenta en este taller de que hay muchas cosas que se deben hacer para activar las nociones matemáticas en estos estudiantes que presentan un aprendizaje más lento. Se darán cuenta que es necesario hacer muchas cosas antes, durante y después. Esas cosas no se están trabajando en el contexto actualmente, generalmente, pero sí son fruto de estudios que se hicieron en diferentes lugares y en Chile también. Bien, para contextualizarla un poco con el tema, ¿cierto? Como siempre hacemos en los talleres cuando hablamos de discapacidad, y no refiriéndonos necesariamente a la definición, porque ya ustedes la conocen, ¿cierto? Y la revisamos ayer y estuvimos analizando un poco lo que es discapacidad intelectual. Vamos a hablar un poco de cómo esto ha evolucionado, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Nunca se consideró a las personas en situación de discapacidad de la misma forma como se considera hoy, ¿ya? Es muy diferente el concepto, va evolucionando de acuerdo a las diferencias culturales, las características, las actitudes que tienen las diferentes culturas y la evolución generalmente del planeta, del mundo, la globalización, etc. Partimos primero por un enfoque social, por una perspectiva social de la discapacidad que se refiere más o menos antes de los años 40, ¿cierto? Donde se consideraba a las personas con discapacidad como personas inadaptadas. No participaban, ¿cierto?, del currículum ordinario, el currículum escolar, eran segregados, se quedaban en la casa o iban a orfanatos, vamos a decir. Muy común la figura acá de Estados Unidos cuando comienzan a crear esos orfanatos que hay en diferentes lugares del país. En esos años ellos crean los orfanatos, la residencia, y las personas con discapacidad se iban a estos orfanatos, los padres lo iban a dejar ahí, a estos residencias, ¿cierto? Y quedaban ahí marginados del sistema escolar. Entonces ahí se les asignaba un cuidado y generalmente el cuidado era rehabilitador, era a través de la medicina. Sin embargo, surge otro enfoque, surge nuevamente después de esto, después de los años 40, el enfoque clínico. El enfoque clínico entonces surge por desarrollos en la medicina principalmente. La medicina entonces va a entrar muy fuertemente en la educación y va a empezar a diagnosticar a estudiantes y a comprender la discapacidad como un problema más biológico. Y aquí surge mucho el tema de la deficiencia. Es decir, que quienes tienen discapacidad intelectual, entonces aquí van a presentar
deficiencias en sus órganos o en sus estructuras, que pueden ser físicas, sensoriales, psicológicas. Con con el auge de los test de inteligencia, ¿cierto? Que surgen en Estados Unidos en la década de los 70, 60 más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el enfoque intelectual, surge una especie de eh, obsesión por evaluar la inteligencia como una habilidad mental. Y es ahí donde entonces se empieza a ver a la discapacidad como un tema de habilidades por primera vez. De habilidades, ojo que nuestra definición actual es habilidades. Lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes son competencias, son habilidades para que él pueda adaptarse, para que él pueda funcionar mejor en ese contexto tan complejo que está lleno de barreras, de dificultades, está lleno de obstáculos, ¿cierto? Surge el test de inteligencia y se comienza a evaluar en base al coeficiente intelectual con pruebas estandarizadas. Y también surge el tema de la conducta adaptativa. Sin embargo, hoy en día después de esto, ya estamos con un enfoque más integral, es decir, que se acerca más a lo que es la pertenencia comunitaria, como nosotros mencionamos en otra jornada. Pero este enfoque que se acerca a la pertenencia comunitaria se da porque hay una integración de lo que es el enfoque clínico y el enfoque intelectual, ¿cierto? Eso llevó entonces a crear el enfoque dual, es decir, concebimos a la discapacidad intelectual como un problema, una dificultad, una limitación entre el entorno y la persona, pero es por la habilidad y el funcionamiento. Es decir, es ahí donde se produce la discapacidad, entre este desajuste que hay, ¿cierto? Bien, comentarle brevemente algunas directrices o algunas legislaciones que fueron importantes para avanzar en esto que yo he mencionado, citando aquí la Carta Fundamental de la Nación Unida 1945, que es la primera vez que se incorporan los derechos de las personas con discapacidad en general, dentro, y ahí entran las personas con discapacidad intelectual. Va a entrar también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿cierto? Donde por primera vez se incorporan derechos humanos para las personas con discapacidad intelectual, pero no va a ser hasta el año 2006, ojo con esto, en el año 2006, cuando la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se celebra el año 2006, y donde Chile ya ratificó esa convención, es que se ve la discapacidad como un tema de derechos humanos. Es decir, hoy en día la discapacidad se ve como barreras, como hay obstáculos en el entorno que limitan la participación de estos estudiantes, y por eso que nosotros lo acercamos hacia ese enfoque más de pertenencia comunitaria. Hay que destacar el trabajo de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y el Desarrollo, ¿cierto? Que ha lanzado, como yo mencioné en otra jornada, la nueva definición de discapacidad intelectual y el desarrollo, incrementando a 22 años la clasificación, ¿cierto? Por criterio de discapacidad intelectual. Pero lo importante de esto es el recorrido que ha habido. Si ustedes analizamos acá, se crea en Chile el año 2010 la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de acceso, ¿cierto? Y es en base a esa convención que se creó. ¿Ya? Y de ahí, por eso surgió la necesidad de crear esa ley de igualdad de oportunidades, así como también se va a desprender el decreto 170, ¿cierto? Que también va a tener una relación con el tema de la inclusión de la discapacidad. Bien, hemos visto entonces en otra jornada, y no los vamos a extender mucho en esto, creo, porque ya lo revisamos, ¿cierto? El tema del concepto de discapacidad intelectual. Eh, Solamente mencionarles que los tres criterios de clasificación que hay son el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, ¿cierto? Y la edad de aparición, que es antes de los 22 años. Ahora, nosotros vamos a revisar las matemáticas, ojo, las habilidades matemáticas. Y ustedes se van a dar cuenta que las habilidades matemáticas, según el modelo que vamos a presentar, el programa de apoyo que vamos a presentar en este taller, tiene una relación directa con las conductas adaptativas de los estudiantes. Ustedes se van a dar cuenta a continuación de que las matemáticas que se van a enseñar para un estudiante con discapacidad intelectual van a favorecer su autonomía, van a favorecer
sus habilidades prácticas de manejo y uso del dinero, van a permitir una orientación espacial y van a permitir ayudar también a que el estudiante no se pierda y no sea objeto de candidez o decir, o que no sea objeto en este caso de engaño y muchas cosas más. Pero esas son las cosas principales y eso está dentro de las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Entonces, la matemática la vamos a vincular con esto, con elementos de la vida cotidiana del estudiante. Bien, vamos a mencionar algunas barreras entonces que se presentan en los estudiantes con discapacidad intelectual cuando se enfrentan al currículum escolar, específicamente en el área de las matemáticas. Hay poco apoyo por parte de los especialistas, y aquí tenemos un debate porque generalmente las matemáticas son una especialidad, se conciben como una especialidad en el currículum escolar. Es decir, tiene que haber un profesor de matemática especialista para trabajar las matemáticas, ¿cierto? Y ese profesor a veces no está en el contexto o generalmente es un profesor que es externo, que no tiene conocimiento de la discapacidad intelectual, pero sí tiene mucho conocimiento de las matemáticas. Entonces ahí hay un debate porque eh, generalmente quienes no estudiaron pedagogía en matemática, quienes no se perfeccionaron en las matemáticas, eh, quedan como al debe, quiere decir que les va a faltar formación para poder enseñar las matemáticas. No ocurre lo mismo con la lectoescritura, que es un poco más flexible, pero las matemáticas se exige este dominio teórico, ¿cierto? Que a veces no todos lo tienen en la escuela, entonces ahí se complica mucho más, porque se necesita el especialista, y el especialista a veces eh, no tiene dominio de la discapacidad. Quienes presentan discapacidad intelectual también van a tener baja autoestima y poca participación en el proceso, ¿cierto? En las matemáticas les van a generar en cierta medida alguna distancia, les va a generar algo de dificultad si no se manejan adecuadamente. Bueno, hemos revisado también que presentan periodos de desatención, aprendizaje más lento, eso ya lo sabemos, lo hemos visto. La baja expectativa de los padres también se relaciona con lo que vimos en otra jornada y tiene mucho que ver. Esto es general, es en relación al currículum también, ¿cierto? Ahora, generalmente, como las matemáticas requieren mucho trabajo cognitivo, mucho trabajo de planificación, de organización, ¿cierto? Y de función ejecutiva, ahí va a haber un problema grave. Entonces, como la matemática se trabaja mucho con el nivel simbólico, vamos a tener que trabajar con materiales concretos, sí o sí. Siempre, vamos a tener que trabajar mucho con materiales concretos y gráficos para poder eh, llegar a lo simbólico posteriormente. Porque ellos van a presentar dificultades en la planificación de información, en la retención, en la memoria, ¿cierto? Y en la organización de toda esa información, en su cognición. También, bueno, vamos a concluir de que el currículum es rígido, el currículum de las matemáticas es poco flexible, ¿no? Hay perfeccionamiento generalmente para otros profesionales, sino que el especialista es el encargado de entregar esa formación al estudiante, esas competencias matemáticas. Bien, el currículo también es rígido porque el currículo viene preestablecido y es muy exigente para el propio estudiante que tiene discapacidad. Bien, bueno, ¿podrían ustedes ayudarme a leer estos elementos a tener en cuenta acá? A ver, ¿quién se anima? Yo te ayudo. Gracias. Dice, las personas con discapacidad intelectual les cuesta la abstracción del símbolo, por lo tanto tendremos que incorporar actividades lógicas y concretas. Bien, muy bien. Entonces, eso quiere decir, en ese punto, de que como les cuesta entender la abstracción, y ojo que las matemáticas no son necesariamente lógicas, en algún momento ellas son abstractas, pero principalmente parten por lo lógico. Pero a nuestros estudiantes les va a costar avanzar hacia lo abstracto, a lo que ellos no van a poder comprobar directamente. Les va a costar. Entonces, nosotros vamos a tener que partir enseñando actividades lógicas, partir por la matemática lógica primero, y para después, de a poco, ir avanzando ya a lo abstracto. En algún punto la matemática es más abstracta,
pero al principio es lógica, partimos primero en eso. Bien, vamos con la siguiente, a ver. Alejandra. Dice, las personas con discapacidad intelectual suelen memorizar mejor visualmente, por lo que la estrategia tiene que ser a través de esta vía. Bien, entonces, gracias. Priorizaremos el trabajo concreto y el trabajo visual, ¿cierto? Y vamos a también incorporar lo kinestésico. Ahora ustedes dirán, bueno, en el tema de trabajo a distancia, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque generalmente no estamos con el estudiante en este periodo. Hay personas, la mayoría de los contextos no está haciendo educación teletrabajo, educación online, ¿cierto? A través de plataformas, a través de software, y ahí se pierde lo concreto, es realmente impactante que se va a perder lo concreto y solo lo vamos a quedar con lo visual, lo auditivo y tal vez lo kinestésico si el estudiante tiene el material en la casa. Entonces habrá que tratar de acercarse a la familia para enviar el material, para dar la idea, para confeccionar el recurso. Pero sí tenemos que trabajar a nivel visual mucho y a nivel concreto, faltó él. Eso va a posibilitar estimular la memoria del estudiante, porque la matemática trabaja mucho con esto, en el tema de la memoria y el razonamiento. Bien, vamos con la siguiente, Alejandra Silva. A ver si me... La incorporación de materiales del entorno en las sesiones facilitará el aprendizaje en estos estudiantes. Bien, y son los materiales que, bueno, le adelanto, son algunos materiales que vamos a ver a continuación, pero generalmente son materiales que se relacionan con el trabajo. Ahí ¿me ven ahí o no? ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Son materiales que ustedes van a ver ahí, los vamos a presentar de aquí a poco, va a ser muy entretenido porque se van a dar cuenta de que estos materiales permiten lo lúdico. Son materiales que van a favorecer lo concreto, lo visual, ¿cierto? Y lo kinestésico. Y esto tiene que ser así, hay que tratar de desarrollar las matemáticas con este tipo de materiales. Tenemos las regletas Cuisinate, tenemos los dominó, los dados, los cubos, el catamino, ¿cierto? Que es una especie de Tetris, ¿cierto? Con el que trabajamos y realizamos las matemáticas, trabajamos mucho el aspecto de geometría espacial, tenemos las fichas, las canicas, y etcétera, y muchos más que vamos a revisar. Pero estos son los materiales con los que vamos a trabajar para favorecer ese principio de estimular lo visual y lo concreto. Hay algunos de estos materiales que están en digital, en plataformas, ojo con eso. Se pueden utilizar, pero generalmente la idea es utilizarlo de forma concreta. Hablaremos un poco también de eso, de ver qué software utilizar, porque eso también es importante, ya que en ese contexto en el que estamos, tenemos que tratar de ir adaptándonos. Bien, continuamos entonces y vamos a esa. Alejandra, a ver, a otra Alejandra. Será primordial ejercitar muchas veces una actividad, aun cuando el estudiante demuestre haber aprendido a realizar el ejercicio. Bien, lo vamos a encontrar entonces con el caso, gracias Alejandra, nos encontraremos con el caso de que nuestro estudiante, a pesar de realizar una suma, un día de 4 más 5, por ejemplo, va a entender, va a llegar al resultado, pero la semana siguiente no va a saber absolutamente nada, o se le va a olvidar el procedimiento para llegar a eso. Entonces tendremos que volver a pasar los materiales, ¿cierto? Con los que vamos a trabajar, tendremos que volver a ejercitar con las semillas, con las fichas, con el dominó, con el dado, el juego para volver a ejercitar la suma. Va a ser un trabajo constante de reforzamiento, ¿ya? Y estos materiales que yo mostré permiten eso, permiten volver a utilizarlos, reutilizarlos constantemente para trabajar este tema de la memoria, para ejercitar muchas veces y tratar de que el estudiante aprenda. ¿Mm? Bien, antes de pasar al modelo, me gustaría saber qué piensan ustedes de esto, o si tienen algo que decir respecto a la experiencia que ustedes tienen respecto a la enseñanza de las matemáticas, o quisieran agregar algún elemento adicional. ¿Mm? Cuéntenme, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro o no? Bien, perfecto. Avanzamos entonces. Muy bien. Bueno, lo que proponemos
lo que proponemos en este caso es un modelo diferente, un modelo integrador. Y aquí yo presento este modelo tomando diferentes teorías de diferentes autores y trabajos que ya han sido publicados hace mucho tiempo, ¿cierto? Este es un modelo, entonces, de integrado de apoyo psicopedagógico en el área de las matemáticas, que vamos a utilizar para enseñarles matemáticas a nuestros estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, vamos a partir primero por áreas. Y esto, aquí tenemos 6 áreas que nosotros vamos a trabajar. Y tenemos que enseñarlas para poder tener éxito en las matemáticas de nuestros estudiantes. Bueno, cada una de estas áreas deriva de trabajos de autores que en algún momento intervinieron en las matemáticas e incorporaron estos principios. Pero en este modelo proponemos juntar todas estas áreas y no es trabajarlas de forma aislada, sino que juntarlas todos en un programa de trabajo, ¿cierto? Y aplicarlas al currículum escolar. Partimos primero por las nociones de precálculo, ¿cierto? Precálculo, no sé si han escuchado hablar del precálculo, pero el precálculo son un conjunto de habilidades previas que todo estudiante tiene que aprender para tener éxito en las matemáticas, es decir, es la base de las matemáticas. Y ese concepto de precálculo fue presentado por primera vez por Mills y Smith alrededor de los años 80. Estas dos autoras, Mills y Smith, presentan el concepto de precálculo como requerimientos previos para que los estudiantes puedan aprender matemáticas. De hecho, ellas crean la prueba de precálculo. La prueba de precálculo en el año 80 se lanza, ¿cierto? Que tiene alrededor de 70 ítems y que evalúa nociones y subáreas previas de los estudiantes para aprender las matemáticas. Esa prueba de precálculo consta de 10 subáreas. 10 subáreas que van a evaluar y van a guiar la intervención de las matemáticas. En resumen, el precálculo son aquellas habilidades previas que los estudiantes tienen que dominar para poder acceder al cálculo. Por eso se llama precálculo. Si los estudiantes no desarrollan el precálculo, nunca van a poder llegar a calcular correctamente, les va a costar mucho más. Pero si desarrollan las habilidades de precálculo, nuestros estudiantes van a estar en condiciones de calcular, de hacer estimaciones en el proceso. Esa es la importancia de incorporar esta dimensión. Bueno, en segundo lugar tenemos los principios psicológicos, y aquí vamos a tratar de mencionar a Piaget con las operaciones concretas, y él presenta 3 principios psicológicos básicos que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Principio de clasificación, principio de seriación y principio de conservación. Estos principios van a ser relevantes para poder desarrollar aprendizajes matemáticos, porque van a ayudar a organizar la información que accede a la mente del estudiante. Bien, también tenemos acá, y luego de eso trabajamos la construcción del número, y la construcción del número tiene relación con que el estudiante sea capaz de pasar de una fase gráfica a una fase simbólica. Es decir, que él ya no trabaje necesariamente con el concepto gráfico. ¿Qué es el concepto gráfico? El concepto gráfico es el dibujo. Por ejemplo, cuando el estudiante hace dibujos de palitos helados, cuando le pedimos, a ver, cuenta esta cantidad de 5 palitos de helado que están en el libro. Y él está contando en el libro, ¿cierto?, a nivel gráfico, pero todavía no es capaz de contar a nivel simbólico, no es capaz todavía de desarrollar, contar a nivel del número. Entonces, esta construcción del número se va a dar por 3 principios. Por el principio concreto, en primer lugar, que el estudiante necesita primero trabajar a nivel concreto con los materiales concretos, ¿cierto? Manipularlos, testearlos, etc. Después, él va a pasar a la fase gráfica, que es cuando esos mismos materiales él los va a dibujar y los va a reconocer en el papel. Por ejemplo, si él trabajó con fichas, ¿cierto? Para contar, primero las va a utilizar de forma manual, después las va a dibujar en el cuaderno y después se va a dar cuenta que ese mismo trabajo que hizo a nivel gráfico, concreto y gráfico, él lo puede representar con números. Y esa es la fase final. Y ahí podemos hablar de que el niño construyó el número. Antes no podemos decir que lo construyó. Solo lo va a construir cuando él va a reconocer y va a asociar
estos elementos gráficos, las canicas, las semillas, las monedas, con un símbolo, ¿ya? Incorporaremos eso también en nuestro programa. Trabajamos la resolución de problemas en la vida diaria, ¿cierto? Y ahí tenemos que trabajar mucho mediante el programa, tenemos que incorporar los pasos para desarrollar los problemas. Hay 5 pasos fundamentales que se utilizan en las clases de matemática con los estudiantes con discapacidad para trabajar la resolución de problemas. Esto va a permitir la autodeterminación y la autonomía personal del estudiante porque le va a ayudar entonces a resolver sus problemas de la vida diaria. Es decir, los problemas que nosotros le vamos a presentar se van a relacionar con cosas de la vida cotidiana que él vive. Por ejemplo, si tiene que comprar un dulce, necesitarás tanto dinero para comprarlo, cuál es entonces el vuelto, etcétera. Ahí estamos aplicando un problema. Y situaciones cualquiera, por ejemplo, si tienes una manzana, ¿cierto? Y necesito esa manzana, repartirla en 2 personas, en un colega, por ejemplo, de él, un compañero. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, él tiene que saber esto de las medidas, cómo hacer la división de la manzana, etcétera. Para eso vamos a trabajar la resolución de problemas. Fíjense ustedes que hay un programa que se llama el programa Penta, y Penta viene de 5, el Penta, viene del número 5, ¿cierto? Y el programa Penta es un programa español que trabaja la resolución de problemas en estudiantes con discapacidad intelectual. De aquí a poco en la segunda parte voy a tratar de mostrarles el libro que tengo acá del programa Penta, y ustedes se van a dar cuenta que el programa Penta presenta una estrategia para enseñar a resolver problemas de la vida cotidiana de los estudiantes con discapacidad intelectual. Y se va a asociar a la clase de matemáticas, porque es ahí donde lo vamos a aplicar. ¿Ya? Bien, tenemos en cuarto lugar el área del manejo funcional, la matemática funcional o manejo del dinero. Esta tiene que ver entonces con la posibilidad de nuestros alumnos de poder entender el sistema monetario que funciona en el país y en la cultura en la que se desarrolla el estudiante. Entonces ahí trabajaremos con la metodología global, ¿cierto? A través de la incorporación de los billetes, las monedas, las equivalencias y la incorporación de tarjetas con los productos que él va a comprar o va a vender, ¿cierto? Va a acceder. Tenemos que enseñarle que el sistema económico financiero funciona de una determinada forma, con un intercambio de productos, intercambio de cosas y a través de la confianza. Y este aprendizaje que ellos aprendan en la matemática funcional les va a servir no necesariamente para comprar las cosas, también les va a servir mucho para acceder a los productos y a servicios. Además, les servirá para poder acceder a los beneficios sociales, por ejemplo, cuando ellos crezcan, avancen hacia la adultez, tendrán que cobrar su dinero, tendrán que entender cómo funciona el sistema económico en cuanto a cuánto tengo que recibir de pensión, por ejemplo, por tal vez una invalidez, una discapacidad. Tienen que aprender a manejar su dinero, es decir, a aprender a tener educación financiera. Por último, tenemos acá la geometría, el cuerpo y el espacio, que nos va a permitir entonces la organización de las formas del entorno, ¿cierto? Va a permitir a ellos solucionar problemas de lateralidad, problemas de coordinación, problemas de desplazamiento, de locomoción. Y eso se va a realizar en la clase de matemáticas, ¿cierto? La geometría entonces será fundamental para que ellos puedan reconocer las formas en el entorno. El entorno tiene diferentes formas, tiene diferentes particularidades que ellos tienen que tratar de ir asimilando. Esto nos va a permitir entonces avanzar a resultados personales, es decir, si nosotros aplicamos este programa, y es como se debería realizar en el currículum escolar, considerando el precálculo, los principios psicológicos, la construcción del número, la resolución de problemas, en la matemática funcional y los cuerpos y las formas del entorno, nuestro estudiante con discapacidad se va a manejar y se va a desenvolver mucho mejor en su vida diaria y va a permitir entonces tener resultados personales que le van a permitir a él funcionar de una mejor forma en el entorno, aprender matemáticas y aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. Bien, cuéntenme, ¿qué les parece esto hasta ahora? Este modelo, este programa integrado.
se ve bastante claro, claro cómo debe proceder. Bien. Muy bien. Alejandra, ¿Ampuero, algo que agregar? Bueno, lo que hablabas antes me gustaría muy familiar, porque digo, como soy psicóloga, todo lo que es el tema de la enseñanza del precálculo y la clasificación, seriación, eso, y yo me desempeñé bastante tiempo en escuelas con especiales de prebásica, era muy así como tú lo explicabas, el trabajo que había que hacer, la forma de las cosas ejecutivas, todo lo que es previo, todo lo que es el lenguaje matemático, las nociones espaciales, tamaño y toda la comparación, todo lo que viene, y finalmente me lo trabajas en juego, en materias concretas como lo mostrabas ahí. Así que sí, es como bien familiar, y la prueba también, que también la opción en su momento, Ya, la evaluación del precálculo. muy bien. Bueno, lo que hacemos en este programa acá es integrar todo eso, todas esas áreas, en un solo, en un solo modelo. No lo vamos a hacer de forma aislada y ahora lo vamos a ir revisando por actividades de aquí a poco. Tenemos que incorporar todo esto en un solo modelo, es decir, tenemos que tratar de hacer todo esto en la clase, en el currículum del estudiante, para poder obtener resultados. Entonces tomamos todo dentro del modelo, del programa, no de forma aislada, para poder evaluar e intervenir. Bien, permiso Alejandra, se escucha un ruido muy fuerte cuando tú dejas el micrófono. Entonces, yo lo bajo ahí, ¿ya? ¿Vale? Bien, ya. Bueno, vamos entonces a resumir las áreas entonces de apoyo que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, en primer lugar, vamos a situar al precálculo. El precálculo es la base, entonces la base, sin el precálculo nuestros estudiantes no pueden avanzar hacia las habilidades matemáticas. El precálculo son 10 habilidades, ¿cierto?, que se trabajan en función de desarrollar diferentes áreas que le permitan a nuestro alumno poder avanzar hacia el cálculo matemático. El precálculo será la primera dimensión que nosotros consideremos en las actividades. Trabajaremos a nivel de clasificación, seriación y conservación, ¿cierto? Con ejercicios mediante el material para fortalecer estas áreas. Incorporaremos la matemática funcional y el manejo del dinero con el método global, ¿cierto? Con tarjetas, con fichas, con sistema monetario, para poder enseñarle el sistema financiero al estudiante. Trabajaremos la orientación espacial y el tiempo con materiales concretos también, ¿cierto? Enfocándonos mucho en la observación, en el trabajo visual, en el manipulativo y la vinculación de esto con el entorno. Aplicaremos programas como el Penta, ¿cierto? Que vamos a presentar, vamos a hablar detenidamente en algún momento, y en el curso también lo abordamos mucho ese programa, para ayudar a los estudiantes a resolver problemas de la vida diaria. El programa Penta tiene diferentes dimensiones, trabaja con una estrategia determinada a través de 5 pasos para la resolución de problemas, 5 pasos fundamentales que hay que seguir en secuencia para que nuestro estudiante con discapacidad no se pierda o bien él entiende y comprenda. Bueno, numerar y enumerar también trabajaremos la construcción del número. Para poder numerar y enumerar tenemos que construir el símbolo. Y es aquí donde nuestros estudiantes necesitan mucho apoyo porque ellos se van quedando en la fase concreta. Ojo con eso, se van quedando en la fase concreta. Ellos se van quedando en la fase concreta y gráfica, a veces a lo gráfico, pero les cuesta mucho avanzar a lo simbólico. Y ahí donde ellos van a tener dificultades. ¿Por qué? Porque lo simbólico es abstraer, es abstracción prácticamente. Por último, si nosotros desarrollamos todo esto, estaremos en condiciones de que nuestros estudiantes puedan realizar estimaciones. Estimaciones es calcular. Calcular es sumar, restar, multiplicar, dividir. Aplicar entonces el cálculo a ejercicios de aritmética a nivel simbólico y a nivel de resolución de problemas. Entonces, tenemos que recorrer todas estas áreas, trabajar todas estas áreas para llegar a eso. Generalmente en la escuela no se realiza esto, no se realiza este tipo de trabajo tan interdisciplinar, es decir, tan completo. No se realiza. Lo que se hace tal vez en algunas cosas del precálculo,
y manejo del dinero, enumeración, y por ahí los vamos a la resolución del problema, pero es muy sintético y es aislado, se realiza de forma aislada. Lo que proponemos acá es interrelacionar todo esto en un mismo programa de trabajo. Bien. Bueno, hay que considerar para la intervención, y esto es muy importante, que el trabajo que se realice con los estudiantes sea lúdico, es decir, que invite a la ludicidad, que invite al juego, al trabajo dinámico con actividades lúdicas, y eso lo podemos realizar con los materiales que yo mostré, ¿cierto? Eso se puede realizar. Se pueden hacer actividades de juego, actividades que inviten a la participación. Estos juegos pueden ser individuales, estas dinámicas pueden ser grupales, estos pueden desarrollar a través de secuencia, donde trabajemos también el tema de respetar los turnos, ¿cierto? Muy importante. Bien, vamos con la siguiente. A ver, ¿quién me ayuda con la siguiente? Actividades funcionales. Actividades funcionales en función de su entorno. ¿Qué podríamos dar de ejemplo ahí? A ver, alguna actividad que se vincule con el entorno. ¿Por qué tienen que ser funcionales las actividades? A ver. Para hacerlo, pero sino que hacerlo más cercano a ellos, para que se tenga relación a algo que se pueda relacionar a algo cotidiano, le Ya. encuentren un sentido. Realmente las matemáticas es eso, es encontrar un sentido. ¿Por qué tengo que aprender esto? Porque me sirve para y poder aplicarlo a la cotidianidad. Exactamente. Y también porque si no, ellos no lo van a entender. Les va a costar muchísimo, muchísimo entender el concepto matemático, el cálculo matemático, si no lo aplican a la vida diaria. Bueno, trabajar primero siempre la imitación, ¿cierto? Y luego la expresión. Muy importante a nivel de copia, el profesor, la docente en este caso, les va a realizar ejercicios donde van a tener los estudiantes que copiar, ¿cierto? Por ejemplo, copian lo concreto que ellos desarrollaron con las fichas, ¿cierto? Con el dominó, por ejemplo, lo copian en el cuaderno, o las barritas Cuisinelle con las que ellos van a trabajar, los colores, copian las barritas. Trasladan también, ¿cierto? Trasladan elementos, replican antes de crear, y replicar, ¿cierto? Perdón, y replicar, es decir, replicar modelos, figuras geométricas. Eso tiene que realizarse antes de crear, construir, organizar, que eso se realiza después generalmente. Entonces, primero imitan, trabajan a nivel de copia y después trabajan a nivel de creación, es decir, ya de la construcción, creatividad y la organización. Bien, eh, trabajamos lo visual y manipulativo en vez de lo auditivo, eso lo tenemos claro. Entonces trabajamos con lo concreto, observación del enfoque, cierto, percepción visual que va dentro de algunas habilidades de precálculo. Buscamos siempre lo lógico y no lo abstracto, porque nuestros estudiantes no van a entender el símbolo de partida, no van a entender la parte simbólica, entonces tenemos que trabajar la parte concreta y gráfica, que es más lógica, y ellos pueden determinar ahí claramente, con lo gráfico y con lo concreto, pueden comprobar metacognitivamente las actividades. Ojo con eso. Bien, quiero detenerme un poco en esto y quiero preguntar si ustedes habían visto esto alguna vez, habían visto este tema. Cuéntenme. Yo no lo había visto nunca. Alejandra, mira, y Alejandra tampoco. Bien, bueno, tenemos que considerar entonces para poder enseñar exitosamente las matemáticas que tenemos que permitir al estudiante avanzar por tres fases del aprendizaje matemático. Las tres fases son las siguientes. La fase concreta, donde primero ellos trabajarán a nivel concreto, con los elementos del entorno, ¿cierto? Con los que ellos trabajarán, es decir, trabajarán con estos elementos, ¿cierto? A ver, trabajarán con estos elementos, ¿cierto? Primero, con las regletas Cuisinelle, ¿cierto? Con los dados, ¿cierto? Que son de madera, estos que yo tengo, con estas fichas que están acá, ¿cierto? Trabajarán a nivel de las fichas que están acá,
el dominó, ¿cierto? Todo lo que sea concreto. Primero trabajarán con lo concreto, con palitos de helado, semilla y con todos estos materiales. Esa será la primera estrategia, trabajar a nivel concreto. Luego de eso van a trabajar a nivel gráfico, y lo nivel gráfico tiene que ver generalmente con eso que está ahí al centro. Es decir, lo gráfico, volviendo acá, es lo que está al centro ahí de nuestra presentación, que es llevar lo concreto al papel. Es decir, ya dejar de manipular las cosas, dejar de estimarlas de forma manipulativa y concreta y llevarlas ya al papel, donde ellos van a dibujar estos elementos que trabajaron primero de forma concreta. En este punto ellos entonces van a hacer dibujos, garabatos, ¿cierto? Con los elementos que trabajaron. Por ejemplo, pueden ser la regleta, las barritas de colores, pueden ser vasos en este caso que hay ahí, o soles, ¿cierto? O semillas, o círculos, cuadrados, y ahí van a comenzar a desarrollar la parte gráfica. Y se van a ir quedando con eso. Posteriormente, pues ya para terminar ahí esa secuencia, van a avanzar nuestros estudiantes a lo simbólico, es decir, ya van a dejar de trabajar a nivel concreto y gráfico y estarán en condiciones de trabajar a nivel del número, del concepto numérico, y ahí ellos consiguen construir el número. Ya no necesitarán entonces manipular los elementos de forma concreta, con sus manos, tocarlos, trasladarlos, copiar, etcétera. Tampoco necesitarán imitar, dibujar las semillas, etcétera, los vasos, los círculos, etcétera, sino que ahora ellos se quedarán con los números y ahí estarán en condiciones ya de seguir avanzando en su proceso de matemática. Sin embargo, ellos pueden realizar cálculos matemáticos y precálculos matemáticos a nivel concreto, sumando vasos, ¿cierto? Es obvio, es fundamental que tengan que hacer esto. Ellos pueden trabajar a nivel concreto, la suma, la resta, etcétera, el gráfico también, tienen que hacerlo. Pero el objetivo final es que ellos se queden con lo simbólico, que ellos abandonen y se desapeguen de lo concreto y lo gráfico y lleguen a lo simbólico en algún momento. Es decir, y ahí hay que considerar todo el trabajo que nosotros proponemos en el programa, si se hace de forma correcta vamos a llegar. Tenemos que considerar la maduración del estudiante, las intervenciones que hay, ¿cierto? Los materiales didácticos que hay disponibles, etcétera. Bien, ¿algún comentario con esto? ¿Algo que les llame la atención de estas fases? Cuéntenme, a ver. ¿O alguna pregunta? No, está súper clara. Yo creo que, o sea, lo que sí que es posible que no sé, con el tiempo el alumno tenga que retroceder en cierto modo a lo gráfico o cuando está en operaciones Sí, aritméticas y necesite no sé, una suma, más claro. cantidad, va a requerir de estar a lo mejor volviendo a ciertos pasos para organizarte, para Sí, hacer como estrategias de conteo. claro que sí. Y tratándose de la discapacidad intelectual, nuestro estudiante puede que tenga que volver y tengas que incorporar. Por eso tienes que disponer de todos estos materiales. Tienes que disponerlos, tenerlos ahí guardados en la caja de herramientas, ¿cierto? Una caja de herramientas de la docente, donde estén disponibles siempre los materiales concretos, porque en alguna oportunidad él va a necesitar volver atrás para entender el cálculo y poder realizar el cálculo. ¿Mm? Bien. ¿Quedan claros entonces las tres fases? ¿Queda claro cómo es el parte conceptual? Bien. Y vamos a mostrar ahora entonces los materiales que podemos utilizar. Bueno, aquí los vamos a mencionar primero, después los vamos a ver de forma concreta enseguida. Ahí tenemos la ruleta Cuisinate. A ver, cuéntenme ustedes, de todos esos materiales que están ahí, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles conocen? Eh, las regletas yo no sabía que se llamaban así, pero sí las había usado. Las barritas. Las barritas, sí. De hecho, hay un test de Piaget que es Sí, para evaluar el estado emocional en que se encuentra. Bloques, sí. ya. eh, dominó, cubos, los dados, semita, tapita, todo eso yo creo que lo hemos usado, palito de helado.
y ese tipo de cosas. Software no, ¿Ah? de lenguajes, software no he utilizado. Ya. ¿Y cuál no conoce entonces? ¿Cuál primera vez que lo ves ahí? El ¿Lo lees? nombre Catamino no lo había escuchado. Ya, El Penta tampoco, el método de Pisi tampoco. ya. Bien. Gracias, muy bien. Lo vamos a ver ahora enseguida. Y Alejandra Silva, ¿cuál de todos esos tú ya conoces y cuáles no? Bueno, los dominó y los naipes. Ya, Y los cubos multibase también lo he visto. Y los bloques lógicos, nada más que eso. ya. Los demás son primera vez que los ves, Eh, escuchas de ellos. Son, Puede que lo conozca, los conozca, pero no los asocie con el nombre. ya, perfecto. Bien, los vamos a ver aquí. Ahora están ahí, ¿cierto? Los materiales, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí en primer lugar la regleta Cuisinate. Las regletas Cuisinate o barritas Cuisinate son 10 primas rectangulares, ¿cierto? Que las tengo acá, ¿cierto? Yo las mostré ya acá, las tengo aquí, pero generalmente estas regletas Cuisinate son de 1 milímetro, es decir, son pequeñas, porque tienen el mismo tamaño de la hoja, el mismo cuadrado de la hoja de matemática, del cuadriculado de matemática. Ese es el, el área que tiene, el área, ¿ya? Sin embargo, yo me construí acá, como ustedes pueden ver acá, perdón, ahí, ah, aquí están las ven o no, ahí son más grandes estas, ¿cierto? Estas son más grandes. Yo me hice un modelo de regletas Cuisinate más grande para poder hacer demostraciones. Pero las regletas originales son las que ustedes ven ahí. Son las regletas que están en ahí en esa imagen, ¿cierto? En esa imagen ahí, y son generalmente 10 primas rectangulares de diferentes colores, que van desde el número 1 hasta el número 10, ¿ya? Los cubos multibase permiten trabajar en segundo lugar acá el tema de la unidad, la decena y la centena, ¿cierto? Permite trabajar mucho eso. Son como las rietas Cuisinate, pero también permiten avanzar más, trabajar con números más grandes, con cifras mayores. El juego que está acá en tercer lugar es el Catamino. El Catamino, ese es el juego que Alejandra dijo, bueno, primera vez que lo escucho. Catamino es un juego geométrico que permite desarrollar la inteligencia espacial, permite desarrollar la orientación espacial, permite desarrollar el cálculo y trabaja a nivel de pentominos. Y acá lo tengo, ¿cierto? Que ustedes lo van a ver. Consiste, ay, se me traba esto, disculpe. Aquí, ¿cierto? Bueno, generalmente el catamino es este, se lo muestro a continuación para que no quede duda. Este es el juego catamino. Ustedes ahí, ustedes lo están viendo. Consiste entonces en un tablero, es un tablero, ¿cierto? Eh, este es el tablero base con el que se trabaja este juego. Este juego eh, tiene la ciencia de que los niños lo que tienen que hacer es encajar o hacer caber en este espacio que está acá, que esto va avanzando en complejidad, se va moviendo, ¿cierto?, hacia la derecha, pero ellos van a encajar, tienen que ocupar todo el espacio, tienen que rellenar y completar el espacio. Este juego permite entonces trabajar la orientación espacial, la geometría, ¿cierto? Y el cálculo y estimular los procesos cognitivos al mismo tiempo, porque necesitan memorizar los estudiantes, necesitan organizar la información. Entonces, los niños empezarán a hacer este tipo de encajes, ¿cierto? A testear, a ver cuáles son las figuras cómo tengo que colocar la orientación acá de las formas para poder hacer caber, ¿cierto? Aquí, para poder hacer caber los diferentes modelos. Entonces ahí ellos trabajarán eso, ¿cierto?
Este es un juego que permite entonces, permite desarrollar este tema, integrar, generalmente integrar todo este tema de las habilidades espaciales, integrar todo el conocimiento ahí, ¿cierto? Lo encajamos ahí, los tres, espacial, geométrico, de cálculo y los procesos cognitivos. Ahora, ustedes lo ven así fácil el juego, pero el juego es muy difícil. Cuando avanza acá, cuando avanza esta fase más acá, adelante. Entonces, primero nuestro estudiante con discapacidad. Recuerden que estamos trabajando con estudiantes con discapacidad intelectual. Ellos, para nosotros esto es fácil, a lo mejor esto, pero a nuestro estudiante le va a costar muchísimo hacer eso que yo hice. Le va a costar muchísimo. Yo lo he practicado con estudiantes adolescentes y se han demorado mucho hasta que consiguen hacerlo y así ellos van trabajando. Naturalmente hay un manual para desarrollar este juego, ¿cierto? Ustedes, no es ciencia cierta, tiene muchas combinaciones, se trabaja con muchas combinaciones y aquí se las muestro a continuación, porque aquí tengo el manual, ¿cierto? Este es el manual con el que se trabaja el juego y aquí comienzan las combinaciones que el estudiante tiene que realizar. Entonces, el niño va a disponer de estas combinaciones, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, tiene, este es lo que él tiene que ir haciendo. 3 con la letra A. Entonces tiene que emplear esas 3 figuras primero, formas. Y así va avanzando en el proceso. No sé si me explico. Miren la cantidad de combinaciones que tiene este juego. Tiene más de 50, más de 100 combinaciones. No, más de 100. Más de 100. Son 40 combinaciones multiplicadas por 10, 400, pueden ser 400, ya, más o menos. 400 ejercicios que se van a realizar. Entonces, este juego va a permitir trabajar con un estudiante con discapacidad intelectual al principio y posteriormente con un estudiante con, cuando ya avance, va a permitir desarrollar habilidades de un estudiante superdotado. Es para eso que está orientado. Trabaja también este aspecto de la construcción de cuerpos, ¿cierto? En 3 y en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Trabaja también este tema aquí de la construcción, ¿cierto? De modelos, ¿cierto? Donde va muy fundamental que él trabaje eso para trabajar coordinación, lateralidad. Y también el juego permite, bueno, hacer un juego en parejas, ¿cierto? Donde ellos van a ir colocando las diferentes figuras, ¿cierto? En este tablero. Y aquí hacemos juego aquí para trabajar los turnos, ¿cierto? Para trabajar las habilidades sociales, para trabajar el cálculo. El objetivo de este último juego es que el estudiante que se quede sin espacio es el que pierde el juego y el otro es el que gana, porque después el otro estudiante sin espacio va a colocar las fichas al final. Bueno, ese era un pequeño repaso del Catamino, para que lo conozcan. Es un juego Montessori, es un juego de origen Montessori, ¿ya? Que permite desarrollar estas habilidades. Bien, ¿qué más tenemos? A ver.